Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con usted en Radio El Libertador. Estamos habitualmente los días jueves por la tarde, con repetición los días domingo, en Radio El Libertador, desde Vergara, departamento de 33, y a todo el país y así también a todo el mundo hispano a través de Internet. Tenemos nuestro sitio web también, donde usted puede comunicarse con nosotros, y disponemos de un canal de YouTube que se denomina Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Y allí tenemos una serie de temas relevantes que semanalmente estamos compartiendo con usted. Y lo hacemos habitualmente con diferentes especialistas, diferentes personas que tienen una expertise en alguna rama del saber, y hemos invitado a muchas personas y profesionales de diferentes partes de América Latina y Europa. Pero hoy seguimos con uno de los temas también de mucha actualidad, de relevancia para nuestra sociedad, que tiene que ver con un libro que publicó la editorial ACUPS, que se denomina Identidad en Desarrollo. Este libro es una guía clínica, una guía familiar sobre infancia, adolescencia y disforia de género. Tiene el objetivo de dirigirse hacia padres, docentes, así como también profesionales que especialmente buscan claridad en un tema tan oscuro, con tanta confusión, con tanta novelería desde el punto de vista de la curiosidad. Porque quiero decirle algo, desde el punto de vista profesional, los primeros 7 años de mi vida como médico he atendido muchos niños a través de pediatría, y lo hemos hecho a través de guardias, a través de consultas, a través de internaciones que hemos podido trabajar en diferentes hospitales. Pero quiero decirle algo, y le estoy hablando de hace 30 años aproximadamente. En cientos y miles de niños que hemos podido atender, no hemos tenido consultas en pediatría general. No hemos tenido consultas acerca de padres que han venido especialmente preocupados por niños, por sus hijos, que tienen alguna confusión acerca de su identidad. Es decir, entienden que su sexo percibido es distinto a su sexo biológico. Eso, desde el punto de vista estadístico, hace 30 o 40 años era una excepción. Y yo particularmente, luego de ver a miles de niños en consulta, le puedo decir que no he visto casos de padres que me han referido esa preocupación y ese motivo de consulta. Sin embargo, pasados 30 o 40 años, hoy puedo decir que lamentablemente hay un aumento significativo, relevante, del número de niños que quieren ser niñas y del número de varones que quieren ser niñas, y viceversa, niñas que quieren ser varones. Entonces uno se pregunta qué pasó. Nosotros en programas anteriores hemos analizado algunos factores externos y unos factores internos que desembocan, que predisponen esta situación. Dentro de los factores internos hemos hablado, por ejemplo, algunas experiencias psicológicas, emocionales, trastornos del neurodesarrollo, situaciones de depresión, de angustia, situaciones en las que puede haber, por ejemplo, trastornos del espectro autista, situaciones y traumas familiares. Podemos describir el abuso sexual, podemos describir el rechazo hacia el padre del mismo sexo, lo cual no quiere decir de que todo niño abusado va a ser un disfórico de género, va a tener un trastorno de la identidad, de ninguna manera. Pero lo que queremos decir que un niño que tiene un trastorno en su identidad, en sus antecedentes, existe una probabilidad elevada
que pueda tener en su biografía personal una historia de abuso sexual. Esta situación de factores internos pueden llevar a que en algún momento, en un momento en el cual la identidad no está definitiva, es una identidad en desarrollo, esa identidad pueda ser vulnerada por un sentimiento, por un malestar significativo que el menor pueda tener y que pueda ser producido por estos factores internos. En segundo lugar, hablamos también de algunos factores externos, y el libro justamente que estamos ofreciendo y que gratuitamente se lo podemos dar a través de un archivo PDF en su dispositivo móvil. Hay factores externos que pueden ser predisponentes de una situación en la que el niño pueda comenzar a tener una confusión identitaria. ¿Y cuáles son estos factores externos que pueden influir? En primer lugar, el mundo digital. Hoy hay influencers, hoy hay páginas web específicas que tienen la tendencia de afirmar una actitud negativa hacia el sexo biológico. Si lo sentís, así debes ser. Así debes ser. Y ese es el mensaje que hoy muchos influencers y muchas páginas web están promocionando. Es más, atendí hace poco un paciente, creo que lo dije en alguno de nuestros programas, atendí hace poco un consultante adolescente de 15 años que me decía: yo he aprendido en páginas web cómo hablar con usted, cómo entablar una conversación con un profesional para convencerlo que el sentimiento que tengo acerca del rechazo a mi propio cuerpo y la percepción que tengo a pertenecer al otro y de vivir en un cuerpo equivocado es una realidad en mi vida. Y más o menos en estas palabras el adolescente me estaba expresando que él había aprendido en internet acerca de cómo poder entablar una conversación coherente, convincente con un profesional. Pero por otro lado también me estaba diciendo que habían sitios web donde le enseñaba cómo hablar con los padres, cómo convencer a los padres, cómo hablar con ellos, cómo decir y cómo tener una actitud triunfadora frente al sentimiento de pertenecer al otro sexo y que los padres pudieran tener un concepto afirmativo de identidad en el que lo pueda fijar para convencerlos a ellos de que él realmente pertenecía o pertenece al otro sexo. Bueno, todo esto nos habla de un factor externo muy importante, como son las redes sociales. En segundo lugar, otro factor externo en el cual este libro analiza es la escuela, es el colegio. Hoy tenemos que reconocer que los centros de estudio son centros de estudio que tienen una postura determinada en conceptos como educación sexual. La diversidad no solamente es una realidad docente desde el punto de vista objetivo, sino también ideológico. Entonces hoy se enseña en centros de estudio que nosotros los seres humanos somos seres amorfos, somos seres o polimorfos, somos seres en el cual no venimos al mundo con una sexualidad determinada, con un género determinado, y que nosotros tenemos total libertad para elegir nuestro género independientemente de nuestro sexo biológico. ¿Por qué? Porque los genitales no atan nuestro género. Uno puede tener un cuerpo masculino y sentirse mujer, uno puede tener un cuerpo femenino y sentirse varón, y cada uno de nosotros tiene que, en algún momento de su vida, decidir cuál será su identidad de género. Una identidad de género que debe ser elegida. Y los centros de estudio promueven esto si se basan en una forma de pensamiento en perspectiva de género. Entonces, esta situación
que no la estamos criticando, la estamos describiendo, produce en la vida del menor una carga muy pesada en sus hombros que lo va a llevar a tomar una decisión en el cual se tiene que convencer si su identidad de género corresponde a su sexo biológico o su identidad de género va a corresponder a su sexo sentido, independientemente de su sexo biológico. Bueno, esta situación es una situación muy influyente, porque hoy se le va a enseñar a través de la educación sexual impartida en centros de estudio, basada en perspectiva de género, esta forma de ver la sexualidad. En tercer lugar, vemos también la influencia de los pares de amigos. Los pares de amigos juegan un rol muy importante en el menor, particularmente en la vida del adolescente. Son los que forman parte de su identidad y son también los jueces de su propia vida. Muchas veces la identidad, sabemos que en todo sentido, en un sentido amplio, en su definición, está embebida por el grupo. Lo que piensa el grupo es lo que él piensa. Lo que hace el grupo es lo que él hace. Y todas estas influencias externas producen una incertidumbre, una forma de duda en el cual el menor en algún momento se pregunte: ¿y cuál será mi género? Porque yo lo tengo que elegir. Esa situación lleva a que frecuentemente en estos casos los hijos consulten y presenten el problema a sus padres, se sientan, como decimos, se sientan, agachan la cabeza, agachan sus ojos y dicen: mamá, papá, yo no estoy conforme con mi cuerpo. En este momento estoy confundido y yo no sé si soy un varón o una niña. Ahora, cuando nosotros recibimos esta concepción, esta forma de ver al menor, evidentemente que hay un tsunami en la mente y en el sentimiento de todo padre, de todo progenitor que recibe una declaración de parte de su hijo o su hija a quien ama, y evidentemente esto descoloca la vida del adulto. Cuando uno se encuentra ante esta situación, se va a enfrentar a la gran pregunta: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces, una de las cosas que podemos atinar es consultar con un profesional. La consulta con un profesional. Se consulta con un pediatra, se consulta con un psicólogo, pero debemos de saber que como este tema está embebido de connotaciones ideológicas, también debemos de tener precaución, cuidado, tenemos que prestar atención cuál es la forma de trabajo que pueda tener un profesional. Básicamente, hoy existen dos tipos de conductas que yo quisiera resaltar en este programa. En primer lugar, una conducta exploratoria. Es decir, cuando un profesional se enfrenta a una situación de un niño que tiene un malestar identitario, una de las formas del manejo terapéutico, del manejo con el paciente y con su familia, es una actitud y una terapia llamada exploratoria, que ahora vamos a poder indicar. En segundo lugar, existe otro tipo de terapias, de conductas, que se denominan terapias afirmativas. Esto no se hace solamente en Uruguay, se hizo en todo el mundo. Particularmente en Europa se han hecho estudios a principios de la década del 2020 hasta la fecha. Se han hecho estudios, Gran Bretaña, Suecia, Francia, Finlandia, donde hay una bibliografía muy seria que nosotros en el libro lo publicamos, en el cual estudiamos cuáles son los elementos
bibliográficos que nos pueden indicar en este momento, en este estado del arte, del tema en cuestión que estamos analizando, cuál es la mejor terapia y la mejor conducta que un niño puede recibir por parte de profesionales que están tratando a un menor que tiene una disforia de género, un malestar identitario. Bueno, estuvimos hablando de las terapias exploratorias y estuvimos hablando de las terapias afirmativas. Vamos a explicar esto en los siguientes minutos. ¿Qué es la terapia afirmativa? La terapia afirmativa es, se recibe al niño, el profesional recibe al niño, luego de, generalmente, se consulta con un profesional especialista en género, en el cual ese menor, en una o dos consultas, es catalogado como que tiene una disforia de género, tiene un malestar identitario, tiene una confusión, tiene una angustia, un malestar que debemos de mitigar. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la forma en que vamos a mitigar, a disminuir esa angustia? Es afirmando lo que el menor siente. Para afirmar lo que el menor siente hay un proceso en el cual se denomina terapias afirmativas. Ese proceso comienza generalmente a los 9 o 10 años a través de sustancias médicas, sustancias farmacológicas, en el cual se bloquea el desarrollo psicosexual, el desarrollo madurativo, y se inhibe las características sexuales secundarias que van a aparecer con el devenir de la pubertad. En otras palabras, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que al hacer terapias afirmativas, el estar afirmando el sentimiento que tiene el niño acerca de su percepción de género, entonces lo que tenemos que hacer a esa niña, por ejemplo, es tratar de que no se convierta en una mujer. Tratar de que las características sexuales secundarias puedan ser inhibidas a través de lo que se denomina bloqueadores hormonales. Le vamos a indicar bloqueadores hormonales y vamos a lograr que esa niña no se desarrolle, esa niña no menstrue, esa niña no crezca en altura, no se desarrolle madurativamente, no desarrollen su glándula mamaria propia de una mujer, no haya una redistribución de la grasa corporal con un aumento de tejido adiposo en las caderas, por ejemplo, el tono de la voz. Es decir, todas estas características las vamos a inhibir. ¿Para qué? Para que el niño no se angustie. Porque esa niña no quiere ser niña. Esa niña quiere ser un varón. Entonces le vamos a afirmar a través de bloqueadores hormonales una situación de tal manera, con una inhibición fisiológica, que le produzcamos entonces la imposibilidad de que esa niña se convierta en una mujer. Las terapias afirmativas no terminan allí. Las terapias afirmativas continúan. Si esa niña a los 16 años, luego de recibir un control periódico desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista endocrino y desde el punto de vista pediátrico, tiene ese sentimiento que prosigue con ese malestar identitario, que realmente no quiere de ninguna manera ser una mujer, entonces a partir de los 16 años le vamos a empezar a dar hormonización cruzada, es decir, hormonas que le corresponden a su sexo biológico, no, hormonas que le corresponden al otro sexo, es decir, esa niña, prosiguiendo con este caso, esa niña que la inhibimos de ser mujer, a partir de los 16 años, si tiene ese mismo sentimiento, entonces le vamos a empezar a dar testosterona. ¿Y qué es la testosterona? La testosterona es la hormona masculina
en el cual vamos a masculinizar el cuerpo de esa niña para que se convierta en un cuerpo que haga recordar el sexo masculino. Entonces, con estas características, se ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, en el Reino Unido, luego de realizar tratamientos afirmativos con bloqueadores hormonales, con hormonización cruzada, se ha llegado a la necesidad de poder estudiar a estos niños a lo largo del tiempo acerca de si realmente este tipo de tratamiento ha ocasionado beneficios o perjuicios en la vida del menor. Bueno, en ese sentido, una pediatra muy famosa y reconocida, que nosotros citamos en el libro, su nombre es Hilary Cass, en el Reino Unido, ha podido estudiar casos relacionados con niños que recibieron bloqueadores hormonales, niñas que recibieron bloqueadores hormonales, y se llegó a la conclusión a lo largo del tiempo, un estudio exento de toda intervención ideológica, de toda intervención política, con un estudio exclusivamente científico, se llegó a un informe denominado el Informe Cass. Informe Cass, aludiendo al apellido de esta pediatra llamada Hilary Cass. ¿Y cuál ha sido el estudio que ha revelado esta situación? Bueno, esta situación ha revelado algo muy importante que hoy la ciencia reconoce. Hilary Cass, en su estudio en el Reino Unido, ha dicho: estamos equivocándonos cuando realizamos tratamientos afirmativos con bloqueadores hormonales y con hormonización cruzada. Estamos produciendo daños físicos y psicológicos. Y realmente el tratamiento afirmativo con bloqueadores hormonales a niños que quieren ser niñas y a niñas que quieren ser varones no está siendo efectivo. Fue tan gravitante en años anteriores esta declaración exenta de toda influencia ideológica, que ha traído como consecuencia el cierre de la única clínica en el Reino Unido que existía haciendo terapias afirmativas, llamada Clínica Tavistock. La Clínica Tavistock, una clínica de género, de cambio de sexo, de cambios hormonales, de bloqueadores hormonales y de hormonización cruzada, se ha cerrado. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión en el Reino Unido, luego de hacer cientos y cientos y cientos de tratamientos afirmativos, nos equivocamos. Realmente los beneficios esperados no fueron los reales. Y a partir de ese momento, la clínica Tavistock, dedicada exclusivamente a tratamientos afirmativos, fue cerrado. ¿Qué hizo Inglaterra y el Reino Unido para paliar esta situación de niños que seguían queriendo ser niñas y niñas que querían seguir siendo niños? Bueno, se abrieron clínicas de género, pero se dijo, a partir de este momento, todas las clínicas harán terapias exploratorias. ¿Y qué son las terapias exploratorias? Vamos a suspender y va a ser la excepción de las excepciones que nosotros comencemos a partir de estas nuevas clínicas que se han generado en el Reino Unido a hacer tratamientos afirmativos con bloqueadores. No lo vamos a hacer porque trae consecuencias negativas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista endocrino, desde el punto de vista pediátrico, desde el punto de vista de la salud adulta. Y no estamos haciendo una medicina correcta
cuando estamos haciendo tratamientos afirmativos. Vamos a comenzar a estudiar, vamos a compasar, vamos a tener mayor neutralidad clínica y empezar cada caso que nos enfrentamos con un malestar identitario, vamos a empezar a estudiar seriamente. Vamos a estudiar los factores internos. ¿Tiene algún problema psicológico? En la biografía personal, ¿hubo una historia de abuso? ¿Hubo una historia de rechazo a su padre biológico? ¿Hay un problema vincular, separación, divorcio, que haya generado un trastorno vincular entre los progenitores y entre los hijos que ha generado este tipo de conducta? Vamos a ver la influencia de las redes sociales. Vamos a ver la influencia de la escuela. Vamos a ver la influencia de los pares de amigos. Y vamos a tratar de acompasar a ese niño, de no apurarnos, porque sabemos estadísticamente que si no lo tocamos, ese niño a los 25 años va a ser heterosexual y va a identificarse con el sexo biológico que le correspondió desde el nacimiento. Por lo tanto, esto estadísticamente, si ocurre en más del 80% de los casos, vamos a acompañar, pero no vamos a acelerar ningún proceso terapéutico afirmativo. Y hoy, lamentablemente, todavía en nuestras latitudes, seguimos promoviendo una actitud afirmativa que ya Europa lo dejó. Suecia lo dejó, Finlandia lo dejó, Francia lo dejó, el Reino Unido, por supuesto. Y desde Europa tenemos que ver los que tienen más experiencia que nosotros. Y evidentemente tenemos que ver y analizar cuánto de nuestras actitudes profesionales que tendemos a una terapia afirmativa tienen una base estrictamente ideológica, de militancia teórica, pero que no necesariamente favorecen la clínica de quienes a nosotros nos consultan. Y por ese motivo, hoy debemos de reflexionar sobre esta situación. No negamos la diversidad sexual, no negamos el malestar identitario, no negamos la confusión que un menor pueda tener sobre su sexo biológico. Lo que estamos analizando y lo que estamos promoviendo de alguna manera es revisar cuál es la actitud terapéutica que nosotros vamos a emplear. Si le vamos a seguir dando bloqueadores hormonales a niños que quieren ser niñas y los vamos a perjudicar desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista endocrino, desde el punto de vista psicológico, y esas repercusiones podrán ser irreversibles. Y lamentablemente estamos haciendo frecuentemente, cuando pensamos en terapias afirmativas, lo que en términos médicos se denomina iatrogenia. La iatrogenia es daño. Tenemos que evitar el daño. El primer gesto profesional de la salud que debemos de tener es no dañar al paciente, no dañar al consultante. Y lamentablemente hoy hemos llegado a la conclusión de que este tipo de tratamientos afirmativos no hacen otra cosa que perjudicar y dañar la vida física, la vida psicológica y la vida social de los menores para su futuro. Termino con este lamentable hecho de la realidad. Las terapias afirmativas que llevan a bloqueadores hormonales y a tratamientos de hormonización cruzada producen en la vida de una persona una expectativa de vida menor de 25 años que una expectativa de vida de aquellas personas que no reciben este tipo de tratamiento. Ninguno de nosotros como padres quisiera ver a su hijo vivir 25 años menos, estadísticamente, porque estos son hechos de la realidad, con su hijo por darle este tipo de tratamiento. Por eso, en esta hora creo que debemos de pensar y reflexionar
sobre la identidad del desarrollo, que es el tema del libro que estamos ofreciendo y que gratuitamente usted puede tener al 099-689626. Nuestro tiempo se ha finalizado, pero nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo programa en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.